Les comentaba que quería complementar y pensar a partir de lo que les había comentado a su vez en el editorial y que para eso me parecía que la mejor manera era charlar con Gabriel Fernández, que es periodista, que lo pueden escuchar, dice que lo escuchan en Radiográfica, está del otro lado de la línea. Gabriel, buenos días, Dante Palma te saluda. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Muy bien, una alegría escucharte, Gabriel. Lo mismo digo. Sabes que, bueno, comentaban en el editorial acerca de de la crisis política y Sí. también en estos minutos del programa, entonces quería preguntarte si la designación del nuevo gabinete, vos creés que terminó esa crisis política que se había generado después del cachetazo electoral del domingo. Qué momento interesante, contradictorio. Por un lado esperanzado y por otro lado con cierre a determinadas expectativas, ¿no? Sí. Por un lado tenés reflejos rápidos porque se insertó en los dos gabinetes primordiales, el de nación y el de provincia, a los gobernadores y a los intendentes, Sí. que fueron parte de la estructura no movilizada durante las PASO. Ese Ujú. elemento, además del malestar social, determinó una ausencia numérica importante. Esa presión fáctica, como sucede con los punteros en el peronismo, determinó que, a pesar de reyertas previas, se incorporara a figuras que encarnaran el interés de esos sectores, básicamente gobernadores y intendentes. De allí la presencia de Mansur, de allí la presencia de Insaurralde. Sí. Ahora bien, hay varios elementos para desagregar. No quiero dejar de mencionar de entrada el importantísimo error que significa desarticular la labor de Cancillería, sobre Ujú. todo cuando la Argentina tiene 2 años de desarrollo tercerista muy atractivo, muy importante y muy ligado a las tradiciones. Ujú. Bolivia, grupo de Lima, salida, posición respetuosa ante Venezuela, voto en contra de Israel sobre Medio Oriente por violación a los derechos humanos en Palestina y el encuentro con México, ¿no?, que Sí. deriva en la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para que la Argentina presida la CELAC. Me Ujú. parece muy grave haber desarticulado ese equipo y haber puesto a Santiago Cafiero, lo cual me parece realmente un muy buen tipo y un muy buen militante, pero no un canciller. Claro. Y en ese lugar aparece la jefatura de gabinete, donde sabemos que las relaciones internacionales de Juan Mansur no están en línea con las tradiciones históricas del movimiento nacional. Claro. Eh, el otro tema, económico. Va a haber plata para estos meses. La Ujú. demanda social que se catalizó a través de la ausencia de 6 millones de votos para el Frente de Todos va a tener alguna respuesta. No sé si alcanza para revertir una elección, pero puede llegar a ofrecer aspectos positivos. Básicamente, la ejecución presupuestaria que demandó Cristina, Claro. la toma de los DEG que sirven parcialmente para pagar deuda y por otro Mm. lado para a través del central trasladarlo hacia la política social y la emisión, que no debe ser criticada, es una medida soberana de un Estado soberano. Sí. Pero vos verás, Dante, que nadie va a fondo, es decir, que no están en discusión medidas que genuinamente controlen los precios internos, que tomen Mm. el comercio exterior, que se adueñen de empresas endeudadas que puedan servir como motores, que fijen normativas de precios básicas para el mercado local. No se toman las eléctricas que están endeudadas, sino que se traspasan a sectores privados cuando lo que se necesita es un proyecto energético nacional y además empresas que no tensionen con las tarifas sobre la producción local y sobre las familias. Es decir, hay una serie de elementos muy de fondo que hacen al pensamiento nacional aplicado a la economía que no están en debate. Y Ujú. entonces creo que va a haber plata en el corto plazo, pero después no sé de dónde van a sacar la plata.
Gabriel, ¿hubo un riesgo cierto de fractura en el frente en estos 10 días, o por lo menos antes del cambio de gabinete, o simplemente fueron rumores interesados? Mira, el trabajo que hizo Massa, por un lado, al vincular a Máximo Kirchner con Alberto en el momento más difícil, y Eduardo Valdés, por otro, charlando después de la carta, tanto con Cristina como con Alberto, tratando de hilvanar posiciones, y cierta inteligencia común que habla de la importancia de la unidad a nivel electoral, creo que son elementos que fueron confluyendo para evitar una ruptura. Ujú. Estuvo, digamos, cerca, no fue imposible la ruptura, pero creo que todos sabíamos que los protagonistas del acuerdo original del Frente de Todos comprenden que sin unidad es muy difícil agrupar fuerzas con el objetivo de tener un éxito electoral, ahora y en el futuro, lo cual Ujú. hace que, aunque haya complicaciones muy fuertes para el armado de gabinete, para la disposición de políticas y contrastes importantes en el orden económico, haya una priorización del camino de unidad para evitar esa fractura. Y Gabriel, mencionaste al pasar en la primera pregunta que cuando hablabas de Cancillería y cuando hablabas de Mansur, que, a ver, el perfil, si querés, de Mansur va contra la línea tradicional del movimiento nacional y popular en lo que tiene que ver con las conexiones y con la mirada geopolítica. ¿Me puedes desarrollar un poco más eso? O sea, ¿quién es Mansur en ese sentido? Bueno, Mansur es por un lado un importante empresario alimenticio, se ha quedado con Nucete, que es la principal productora de aceitunas, con gran poder exportador, tiene relaciones estrechas con los laboratorios, también tiene vínculo estrecho con el espacio financiero, y por otro lado es parte del círculo de la amistad del movimiento Chabad Lubavitch. ¿Qué es esto? Es Ujú. un agrupamiento internacional jasídico con sede en Nueva York, desde donde coordina unas 2.000 instituciones a nivel planetario y a su través unas 200.000 personas con poder de decisión. Es la única organización judía que está en los 5 continentes. Y tiene digamos, 3 factores que configuran su concepción. Valora el estudio religioso especialmente, pero también los bienes materiales. No cree que estén reñidos con el estudio de la creencia. Y al mismo tiempo sostiene el mesianismo como horizonte. Tiene cuadros que se denominan sluchim y extiende su influencia a las zonas más variadas y organiza periódicamente actividades en respaldo al Estado de Israel. Mansur es cristiano maronita, pero hace muchas décadas empezó a relacionarse con familias de origen judío que lo fueron adentrando en Chabad Lubavitch, esta organización tan importante, tan fuerte, tan sólida, cuyos miembros están básicamente escogidos dentro de zonas de influencia, de poder, de cierta trascendencia en cada uno de los países donde se encuentran presentes. Bueno, nos lleva eso a pensar que la mirada internacional de uno de los pocos invitados externos a todas las cenas anuales que realiza Chabad Lubavitch para poder contactarse, para poder dialogar, para poder opinar con referentes financieros, económicos y religiosos del conjunto del planeta, tiene una mirada bastante cercana a la que ofrece esta organización. Por eso decíamos que si no hay canciller, si todavía inclusive en el funcionamiento interno del gobierno Santiago Cafiero se mantiene más cerca de Alberto Fernández que de la nueva función que le ha sido asignada, bueno, Ujú. creo que un jefe de gabinete con vínculos internacionales puede llegar a tener peso en esa dirección. Y esa dirección es por lo menos preocupante, es decir, está alejada relativamente, a mi entender,
de lo que ha sido el tercerismo histórico, que también, reitero, enarboló la Argentina los últimos 2 años. Estamos charlando con Gabriel Fernández acerca de la actualidad política y Gabriel, quería preguntarte, porque también ahí lo mencionaste al pasar, bueno, la decisión, tanto en el gabinete nacional como en el gabinete provincial, de incluir gobernadores, digamos, poder territorial, si querés, gobernadores e intendentes respectivamente. Posémonos en la provincia de Buenos Aires específicamente. ¿Por qué crees que allí se perdió, que se sacaron tan pocos votos, que se perforó lo que uno suponía, o si querés me hago cargo, lo que yo suponía que era difícil que el peronismo unido saque menos de 40 puntos? ¿Qué pasó ahí? Mira, a mí me parece que el elemento determinante es la inflación, la caída del poder adquisitivo popular. Creo que por ahí andaba Garay. Me parece que la protesta social fue muy inteligente, muy interesante, porque no se volcó a la derecha, no hubo derechización, salvo en algún distrito en particular. Creo que la situación de capital es compleja, pero los 6 millones de votos que se fueron del Frente de Todos no fueron a Juntos por el Cambio. Si uno repasa las cifras, se encuentra con que Juntos por el Cambio tiene la virtud fue mantener el mismo nivel de voto. La pérdida fue de Frente de Todos, pero esos votos no se volcaron sobre alguna otra variante. Algunos fueron hacia la izquierda, la engordaron un poco, pero hubo nulo, ausentismo, voto en blanco, una variante que implica un rechazo directo. A mí me parece que allí hay que buscar la principal causa. Ahora bien, intendencias y sindicatos no se sintieron especialmente convocados para poder llevar sus estructuras, movilizar su gente y garantizar determinado piso de sufragios. Y no se sintieron por varios motivos. Bueno, los sindicatos, si bien hay varios que, digamos, la CGT en su conjunto apoya al gobierno nacional, no es ajeno el movimiento obrero a la caída del poder adquisitivo y al malestar que observa en sus cuerpos de delegados, en sus bases sociales. Por otro lado, los intendentes vienen reclamando desde hace rato que hubo un quiebre en la forma de realizar política entre la campaña de Kicillof y la administración del mismo Kicillof. Según ellos, desde que llega a la gobernación, el exministro de Economía corta el diálogo y lo transfiere a algunos de sus segundos. Y lo que quieren los intendentes es tener trato directo para poder negociar temas muy sensibles con la gobernación, ¿no? En ese sentido, por un lado, Insaurralde cumple una función, y mientras tanto se ha lanzado a articular con mucha intensidad Máximo Kirchner, que viene hablando fuerte con Espinosa, con Mariano Cascallares, con Juan Pablo de Jesús, con Hernán Izurieta. Son intendentes importantes que han tirado la bronca con respecto a la subejecución de obras públicas, a determinadas necesidades que han padecido sus comunas y que no han sido atendidas, según ellos, con eficacia por la gobernación central, y tampoco han movilizado mucho su estructura para que exista una afluencia de votos apreciable. Y algo parecido en muchas provincias, aunque tomando en cuenta que cada provincia, ya por la extensión territorial que implica, es un mundo particular que habría que analizar de manera detallada. Pero entre un dato y el otro, tomando en cuenta que el problema central radicó en la creciente de precios inusitada, vivida por supuesto 4 años antes, con una recesión inducida, con la pandemia, pero vivida con mucha intensidad este año, donde los precios se dispararon muy fuerte, con una intencionalidad política económica de los monopolios por actividad, no pudo ser controlada por el Estado Nacional ni por el Estado Provincial, y ahí surge la matriz de la protesta, ¿no? Gabriel, te hago la última y de por sí ya te agradezco estos minutos. Te saco de la elección, de lo que pasó en los últimos 15 días y en términos más generales, cuando te presentaba, hablaba de tu laburo en radiográfica.
vos corregime, lo que podemos llamar un medio alternativo. Entonces quería preguntarte si encontrás alguna diferencia en la política comunicacional del gobierno en relación a medios como Radiográfica o a los medios alternativos, digo, comparado con lo que había sido las políticas públicas durante la gestión de Cristina Kirchner. Es muy parecido. Lo que hay, la diferencia que observo es que durante el gobierno de Cristina se expuso con más intensidad desde el Estado cómo procedían los medios concentrados. En este caso hay más bien silencio desde el Estado en el contraste. El Estado es agredido por los medios concentrados, pero no responde. Y en cuanto a la perspectiva de desarrollo en realidad, digamos, yo estuve en todos los medios comerciales que hay. Uno hace la comunicación que construye a nivel popular para poder responder a las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, es decir, para hacer periodismo. No hay una comprensión cabal de eso. Ya, el arranque de Alberto, reuniéndose con los directivos de los grandes medios, creyendo que por ese gesto lo iban a respetar, bueno, ha quedado muy en claro, ¿no? Las agresiones diarias para él y para la vicepresidenta, la difusión de la foto, las campañas que se suscitaron en derredor del gabinete, son situaciones que evidencian el interés monopólico que está ligado a los agroexportadores, a la finanza, son bloques de poder. Todo eso no hay una comprensión cabal dentro del funcionariado y tal vez hay funcionarios que además pretenden llevarse bien con esos medios y de últimas, bueno, que critiquen al gobierno pero ellos quedar bien parados. Creo que ahí hay un dilema muy fuerte y una incomprensión sobre la trascendencia de la comunicación a la hora de generar climas en la sociedad, de levantar oleadas y de damnificar proyectos populares. Gabriel, acá mucha gente me está preguntando dónde te puede escuchar. Contanos. Y bueno, puede poner la señal medios en Google o en Yahoo y encuentran nuestros trabajos. Ponen Radiográfica en Google o en Yahoo y también los van a encontrar. Ponen Sindical Federal en Google o en Yahoo y nos van a encontrar. Y estoy todos los días de 18 a 20 en Radiográfica, 89.3 y también con transmisión web. Gabriel, te mando un abrazo grande. Un abrazo, Dante, gracias. Era Gabriel Fernández, periodista, y no hay excusa, si lo quieren encontrar, lo van a encontrar y yo les había prometido que era una buena charla, es alguien que maneja buena información y que además tiene una gran capacidad de análisis, como creo que ustedes entendieron a partir de la charla que tuvimos.